invitamos a compartir con nosotros enseñanzas acerca del señorío de Cristo con su maestro Juan Carlos Ortiz. Bienvenidos otra vez a este cursillo que seguramente nos está cambiando la vida a todos. Por según es curioso, donde yo vivo en San José, Cupertino, cerca de San José, entre San José y San Francisco, y asisto a la iglesia que se llama Menlo Park Presbyterian, o sea, una iglesia presbiteriana en Menlo Park, donde somos no solo miembros, sino que estamos comprometidos con un grupo de personas que nos reunimos periódicamente para estudiar la palabra juntos, que son mi grupo de oración, los que me apoyan con su vida, con su amistad, y nos sentimos muy, pero muy cómodos en un país extranjero para nosotros, pero encontramos un hogar donde nos quieren, nos aman y donde nos respaldan con todo el corazón. Bien, vamos a nuestro tema de hoy. El título es Trabas para el crecimiento. Para aquellos que siguen estas charlas, la primera fue sobre niñez en la iglesia. La segunda es el propósito de los pastores. Y la tercera es trabas para crecer. Este curso puede ser solicitado por correo a la dirección que esté en la pantalla al final del programa. Está en inglés, una pena que no se ha hecho en español, pero si entiendes inglés, exactamente tal como yo lo digo acá en la pantalla del televisor, así está escrito y preparado para lecciones de grupos pequeños en un hogar. Así que si lo pides y envías una ofrenda, te lo van a mandar a vuelta de correo. Dice así la lección para hoy. Es en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, acerca de Jesús, sacerdote, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, duros de oído. Porque debiendo ser maestros ya, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de vianda sólida. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero la comida sólida es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Trabas para crecer. Una de las trabas que aquí nos muestra el apóstol es tardos para oírse. Ustedes no pueden aprender, dice, hay mucho para enseñarles, pero no podemos, no porque lo que queremos enseñar es difícil, sino porque ustedes son tardos de oídos, duros de oído, perezosos de oído, es decir que torpes de oído, no oyen bien porque no les importa mucho de cualquier manera oír. ¿Qué quiere decir tardos para oír? Una persona es tarda para oír cuando cree que tiene toda la verdad y que nadie tiene nada para enseñarle. Y tristemente la mayoría de los cristianos somos así. Creemos que nuestra iglesia es la perfecta, la que tiene toda la doctrina bien y que estamos los demás están todos mal. Qué interesante. Hay tantas iglesias, tantos grupos, denominaciones con distintas creencias. Y qué suerte que tienes tú que estás justito en la única que está correcta. ¡Qué suerte que tienes! ¿Eres un suertudo o eres un presuntuoso que piensas que los únicos que también son ustedes? Tú no sabes que también los demás creen que están bien. Cada iglesia cree que está bien. Cada denominación cree que ellos son los únicos verdaderos, los más perfectos.
Lo que no nos permite crecer es esa autosuficiencia, creer que ya lo tenemos todo, que ya no nos falta nada. Entonces no somos enseñables, no somos accesibles y inconscientemente estamos cerrados, no porque queremos ser cerrados, sino esa convicción de que ya nuestra iglesia tiene todo, hace que nuestro oído se cierre a cualquier otra cosa que Dios nos quisiera decir por otro lado. Ya descontamos que el católico está mal, que el metodista está mal, que el pentecostal está mal o que el presbiteriano está mal. Ya lo descontamos y ni nos vamos a acercar ni a preocupar. Tardos para oír. Tardo para oír es uno que cree que ya tiene toda la verdad y por lo tanto no es accesible a la enseñanza. Es difícil enseñar a uno que cree que tiene toda la verdad. Otra cosa que nos hace tardos para oír son nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones. Tenemos las mentes condicionadas por las tradiciones, por las formas nuestras. Como siempre lo hicimos así, lo seguiremos haciendo así. No sabemos ni por qué lo hicimos así, pero lo vamos a seguir haciendo igual. No nos paramos a revisar. Puede ser que esté mal, puede ser que no esté correcto. Hay muchas cosas que hacemos en la iglesia que están exactamente al revés de como dice la palabra. Y está claro en la palabra. Pero como la tradición nuestra es otra, seguimos más nuestra tradición que la palabra. Y dijo nuestro Señor a los fariseos, ustedes por guardar las tradiciones de ustedes invalidan la palabra de Dios. Parece que para las personas las tradiciones son más poderosas y más sagradas que la palabra de Dios. Dice, hermano Juan Carlos, muéstrame una de esas contradicciones. Mira, la Biblia dice, cuando haces una fiesta, no invites a tus amigos, a tus vecinos ricos, ni a tus parientes. Cuando haces una fiesta, invita al pobre, al desamparado, al ciego y al cojo. ¿A quién invitas tú cuando haces una fiesta? Hermano, yo invito al vecino, al amigo, al pariente. Bueno, estás haciendo al revés de como dice la Biblia. Pero lo que pasa es que nuestra tradición es así, y no importa lo que diga la Biblia, yo voy a hacer como estoy acostumbrado a hacer, y aunque me escuches a mí, no vas a cambiar porque tu tradición es más fuerte que la palabra. Y nos pasa, por ejemplo, con muchas cosas de la misma iglesia. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? Por ejemplo. Sin embargo, qué sagrado. Yo me acuerdo cuando era chico, si alguno no cerraba los ojos, venía un día y decía, cierra los ojos. ¡Qué importante! Si la Biblia dice que Jesús, elevando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo, oraba con los ojos abiertos. David tenía que orar con los ojos abiertos cuando oraba y decía, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿de dónde sacamos? Ahora, yo no estoy diciendo que orar con los ojos cerrados sea pecado, no, pero quiero decir que hay tradiciones, que daríamos la vida por ellas y que no están en la palabra de Dios. Y algunas son justamente al revés. Bueno, podría nombrar una lista larga, pero no es mi motivo. Quiero solamente indicar, hermanos, que hay tradiciones que son contrarias a la palabra y no las vamos a abandonar aunque nos muestren la palabra, porque parecería que hay un espíritu detrás de las tradiciones, que le da poder a la tradición y que uno va a dejar cualquier cosa menos la tradición. Bueno, las tradiciones condicionan nuestras mentes y nos hacen personas no enseñables. Yo me acuerdo de una amiga mía que era de una iglesia muy opuesta a los carismas, a lo pentecostal, a las lenguas, a todo eso. Sin embargo, es una iglesia muy buena, muy preciosa, una iglesia que enseña la Biblia, que la gente lee la Biblia, son muy lectores de la palabra de Dios. Y esta amiga mía había leído la Biblia muchas veces, ya 7 veces en su iglesia. Pero un día esta chica recibe una experiencia carismática y empieza a hablar en lenguas y otras cosas diferentes de lo que estaba acostumbrada. Yo le pregunto, dígame una cosa, señorita, cuando usted leía la Biblia, esos años que no creía en las lenguas, ¿qué pensaba cuando leía la Biblia sobre hablar en lenguas? Dice,
yo nunca vi antes lenguas en la Biblia, recién ahora lo veo. Pero ¿cómo puede ser que leía y no lo veía? Pero un momentito, los pentecostales son al revés. Ven lengua, pero no ven otra cosa. Y el adventista ve el sábado, pero no ve la otra cosa. Y el otro ve la predestinación y no ve la otra cosa. Es que estamos condicionados por el sistema teológico de nuestra iglesia. Entonces, inconscientemente, al leer las Escrituras, los versículos que son contrarios a lo que nosotros creemos, los vamos pasando de largo sin darnos cuenta. Es que somos esclavos de nuestras tradiciones y dogmas. Así que, repito, tardos para oír significa uno que cree que tiene toda la verdad y no es enseñable. Uno que está atado por las tradiciones y tiene la mente condicionada. Y también, tardo para oír es uno que escucha los sermones y escucha los estudios bíblicos y escucha la escuela dominical y escucha, pero nunca lo hace. Esa persona nunca va a crecer. Es uno que oye y le cae la palabra como el agua al pato, que le corre y no pasa nada. Eso es tardo para oír. Oír sin hacer. Oír la palabra y no ponerla en práctica. Otro motivo, estamos estudiando las trabas para el crecimiento. Otro motivo es, para no crecer, es no tener hijos espirituales. Y aquí esto es una gran verdad. Dice el escritor a los hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis que ser enseñados otra vez. Ay, mis hermanos, los que somos casados, si tú eres casado, me vas a entender. Si eres soltero, no me vas a entender. Pero no importa, escúchame igual. Yo creí que sabía de todo cuando era soltero, hasta que tuve hijos. Yo hasta sabía cómo criar hijos cuando era soltero. Ahora que los tengo, me doy cuenta que no sé cómo criarlos. Yo decía antes, si esos hijos fueran míos, cuando yo tenga hijos, ¿por qué eso? Mire qué mal educados, mire qué mal criados, mire que aquí, que allá, ay. Pero cuando yo tuve mis hijos, me di cuenta que era mucho más fácil mirar de la tribuna, como hacen en las canchas de fútbol, y le gritan de todo a los jugadores, pero están en la tribuna. ¿Qué harían ellos si estuvieran ahí jugando? Bueno, así es. El que no tiene hijos espirituales no va a crecer, no va a entender al pastor, no va a entender ni a Dios, ni al Señor. Pero ¿cómo va a entender uno a Dios si no tiene hijos espirituales? Creo que una de las razones más grandes por las cuales Dios creó la familia, porque Dios podía haber hecho a los hombres y las mujeres como las plantas, que hubiéramos millones de hombres y mujeres sin estar relacionados mucho entre nosotros, como las plantas, por ahí todos igualitos. No, pero Él hizo familias en la raza humana, padre, madre, hijos. Me parece que lo hizo así para que al tener hijos, al tener familia, nos demos cuenta lo que es un padre, lo que es un hijo, y entendamos la relación que tiene Dios con nosotros, cómo nos ama, cómo se duele, cómo nos perdona a pesar de todo, cómo hacemos con nuestros hijos, que aunque se portan mal, siempre terminamos perdonándolos. Así es Dios. Y espiritualmente hablando, nunca entenderemos a los pastores hasta el día que no tengamos nosotros mismos nuestros hijos que estamos discipulando espiritualmente, hasta que no ganemos almas. Qué fácil es criticar al pastor, al anciano, al diácono, al presidente de los jóvenes, al director del coro, al organista. Es fácil criticar, pero cuando tú tengas una responsabilidad y estés formando vidas, te vas a dar cuenta entonces que te faltaba mucho antes de criticar a otros para hablarte tú mismo. Así que no tener hijos espirituales es otra traba para el crecimiento. Dios quiere que seamos padres. ¿No ves que en el crecimiento espiritual de la primera epístola de San Juan, dice San Juan, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres? Y son 3 niveles espirituales, no físicos, porque al joven le dice, os escribo a otros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Uno puede tener 80 años y no haber vencido al maligno todavía. Quiere decir que no es edad física, se refiere a edad espiritual. Los que han vencido al maligno son aquellos que son fuertes espiritualmente, aunque sean jovencitos o viejos. Pero estas 3 edades, niño, joven y padres, al padre le dice San Juan, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que era
desde el principio, porque entienden a Dios, a sus problemas, entienden las cosas que enfrenta el Señor. Tener hijos espirituales, eso nos va a hacer crecer. Y digo padres en la iglesia, no vigilantes, no presidentes o generales, sino padres que saben amar, que saben disciplinar, pero que también saben perdonar, como un padre perdona. Otra traba para crecer, y llaman varias, a veces repetimos. La primera traba que dijimos es creer que tenemos toda la verdad. Así que no hay nada que nos vaya a enseñar nadie a nosotros. Segundo, las tradiciones. Estamos cerrados, condicionados por tradiciones. Tercero, porque oímos y no hacemos. Así que si nunca crecemos, una traba para crecer, oír sin hacer. Y otra es no tener hijos espirituales. Otra es escuchar siempre lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, yo no tengo la culpa. Claro que tienes la culpa. Porque a veces nosotros escuchamos solamente a los predicadores que dicen lo que nosotros queremos que digan. Si hay un predicador que predica lo que a mí no me gusta, lo apago en la televisión o en la radio o donde sea. Si hay uno que predica lo que yo no quiero, no importa. No, ¿por qué hacemos así? Tenemos que escuchar a todos. Tenemos que escuchar a aquellos que no estamos de acuerdo. Puede ser que tengan algo que yo no sabía y que él tenía una verdad. Repito entonces, escuchar siempre lo mismo, escuchar a predicadores que dicen lo que yo creo y lo que yo quiero. Ese miedo a lo diferente es una traba para crecer. La comida sólida es una comida que le va a causar una molestia al principio. Uno que está acostumbrado a lechita y lechita y lechita, el día que come un steak, un churrasco, una carne, ese día le tiene un poco de dolor de estómago, pero paciencia, tiene que acostumbrarse a comer algo más sólido. Y la Biblia es clara en cuanto a la comida sólida. San Pablo dice, entre los que somos maduros, hablamos la palabra de Dios en misterio, sabiduría oculta, sabiduría que ninguno de este mundo, de los príncipes de todo conoció, cosa que ojo no oyó, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre. Son las cosas que Dios preparó para los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Tenemos que empezar a escuchar cosas que no hemos oído, y a ver cosas que no hemos visto, a experimentar cosas que no hemos experimentado, si no, nunca vamos a crecer espiritualmente. Tenemos entonces que escuchar, ver, palpar, experimentar cosas nuevas, no por la novedad. Por supuesto, tenemos la palabra que nos guía, pero en la misma palabra busquemos. Un consejo, leamos lo que no está subrayado, porque hasta eso, el subrayado es subrayar los versículos con los cuales estamos de acuerdo. No le tengas miedo a lo diferente. Trata de comer la comida sólida, comida diferente a lo acostumbrado. San Pablo dice que otro problema, o el escritor dice que otro problema para crecer es que no tenemos los sentidos ejercitados en discernir. Eso es cierto. Por eso es que queremos escuchar siempre lo mismo, la misma doctrina, la misma línea de predicación, porque no tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento. No le tengas miedo a escuchar a un sacerdote católico, no tengas miedo a escuchar a un hermano pentecostal, un hermano presbiteriano, un hermano de Iglesia de Dios. No tengas miedo, escuche su punto, pregúntale, ¿qué es lo que usted cree que yo no creo? Muéstrame en la Biblia, capaz que estás perdiendo algo. En otras palabras, tenemos que tratar de desarrollar el sentido nuestro espiritual para discernir, que podamos exponernos a los distintos predicadores. Si no, tenemos que estar siempre, que nos cuiden en un invernáculo, que nos tengan debajo de vidrios, de una campana, para que nunca nos vamos a infectar. Estamos siempre bajo techo, no podemos salir afuera ni a la lluvia ni al sol, porque nos vamos a secar, nos vamos a arruinar. Tenemos que estar expuestos al sol, a la lluvia, al viento, y sabemos que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces los pastores tienen que estar protegiendo? No lean esto, no escuchen aquello. Si golpea un mormón, échenos a la calle. Un testigo de Jehová, no lo reciban. Cuidado con esto, cuidado con aquello. ¿Por qué tanto cuidado? Es porque tenemos bebé. Ahora, yo no estoy criticando eso. Si tenés un bebé, cuídalo.
pero ¿cuándo lo vas a hacer crecer? ¿Cuándo vamos a crecer para ser expuestos al sol, la lluvia? Dice la palabra de Dios, para que ya no seáis más niños fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es decir, que tenemos, para poder crecer, que exponernos a las distintas enseñanzas que hay en la iglesia, distintos vientos, y eso, en lugar de hacernos tumbar, nos va a fortificar en la verdad que es Cristo Jesús. ¿Por qué digo todo esto? ¿Es importante? Claro que es importante, porque si no nos abrimos de esta manera, ni Dios nos puede hablar, porque no lo vamos a aceptar. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, dice Dios, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Escucha estas palabras. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa transformaos? Cambiar, ser diferentes. Transformar es cambiar. Dios dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos para experimentar la voluntad de Dios. Claro. ¿Para qué Dios te va a mostrar su voluntad si tú no vas a cambiar? Dios, ¿para qué le va a mostrar su voluntad a uno que no quiere cambiar? Así que transformaos cuando vuestro entendimiento es renovado para que Dios te siga revelando su voluntad. Si no, somos como, si pedimos, Señor, muéstrame tu voluntad y no vamos a cambiar, ¿para qué le pedimos su voluntad? Es como un tren que anda por las vías de hierro del ferrocarril, y el tren dice, yo quiero que me pongan un volante, un volante, una dirección como al auto. ¿Para qué quiere el tren una dirección si él no puede doblar, tiene que andar por la vía? Es como los autitos del carrusel, de la calecita, que dan vuelta y dan vuelta, y los chicos suben al carrito y empiezan a dar vuelta el autito para el otro lado. Pero el auto va a ir siempre así porque está pegado al piso en el carrusel. Y así somos nosotros, pegados a las tradiciones. ¿Y para qué decimos, Dios, mostrame tu voluntad, si igual vamos a seguir siendo así? Hermanos, por eso es que Dios a veces Él mismo no nos puede hablar, no nos puede revelar, porque no le vamos a hacer caso. Más, a veces podemos hasta confundirnos cuando Dios nos muestra algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y alguno va a decir, quizá es Satanás. Mirá lo que le pasó a San Pedro. San Pedro, su tradición era que no se podía comer puerco, ni conejo, ni muchos otros animales que la ley llamaba inmundos. Así era su tradición. Ahora viene Dios y quiere que Pedro cambie. Así que le manda un lienzo con un montón de estos animales y le dice el Señor, Pedro, mata y come. Era un cambio, era algo diferente, algo nuevo. Era el Señor que se lo decía. Y él reconoció que era el Señor. Y le contesta, Señor, no, porque yo nunca comí cosa común ni inmunda. Pedro dice, no llames inmundo lo que yo limpié. A esto yo lo he limpiado, así que no llames inmundo. Mata y come. Señor, no. Pedro, por tercera vez te mando que mates y comes. Y por tercera vez te contesto que no. Y no quería comer. ¿Qué pasaba? Pedro estaba cautivo, preso, esclavo de sus tradiciones. Y hasta a Dios le era imposible hacerle entender a Pedro su voluntad. Mientras que Cornelio, que ni era salvado, apenas Dios le dijo, Cornelio, levántate, manda a tus siervos a buscar a Pedro. Sí, enseguida. Dios tuvo menos trabajo en convencer a un inconverso que en convencer a un apóstol que estaba atado a sus tradiciones. Es decir, que tenemos que estar más abiertos. Crecimiento, ¿qué es crecimiento? Crecimiento espiritual es tratar de tener
el corazón y el punto de vista de Dios. Por ejemplo, si tuviera yo acá un pizarrón, dibujaría, pero lo voy a dibujar en el aire y hacerte de cuenta que es un pizarrón. Digamos que todo lo que yo sé y lo que yo entiendo está en este cuadrado, en este rectángulo. Esto es todo lo que yo acá entiendo. Lo que está afuera no lo entiendo. Y así mi iglesia me enseñó esto. La católica cree esto, así, al revés, de esta manera. Algunas cosas son comunes, pero otras que están afuera son diferentes. Eso está equivocado, digo yo estoy acá adentro. El católico está acá adentro, no, ellos están equivocados. El presbiteriano está en este recuadro y él cree que los demás están equivocados. ¿Cuál es el marco de Dios? Esa es mi pregunta. Crecer espiritualmente es ir hacia ese marco, es ver las cosas como Dios las ve, es tratar de pensar como Él piensa. Crecer espiritualmente es ir hacia ser como Él, tener su mente, su ángulo, su punto de vista, ver las cosas desde su perspectiva como las ve Él. Eso es crecer. Tú tienes el punto de vista bautista, o pentecostal, o católico, pero ¿cuál es el de Dios? ¿Cómo ve Dios? ¿De qué denominación es Dios? ¿Cómo ve Él? A veces nosotros creemos que Dios está en el cielo con un tubito, mirando solamente nuestra congregación y ¡ay, mira, ahí están mis bautistas, qué lindo! No, Él está viendo toda su iglesia y llora cuando nos ve divididos. Crecer espiritualmente es cada día pensar más como Dios, sentir más como Dios y tener el punto de vista de Dios. Tener un corazón de padre. A veces mis hijos, me dice el mayor, papá, juega al tenis conmigo. Y yo juego al tenis con él. La chiquita, papá, juega al caballito conmigo. Juega al caballito con él. ¿Sabes que el grandote hermano de la chiquita no quiere jugar al caballito con ella? ¡Solí, que eso es una tonta! Pero yo que soy el padre, puedo jugar al caballito con ella y al tenis con mi hijo mayor. Así es Dios. Dios es padre. Por eso puede jugar al tenis con los católicos y al caballito con los pentecostales, o al caballito con los católicos y al tenis con los pentecostales, porque Él es Dios. Oh, que Dios nos dé a nosotros de ampliar este marco de referencias, para que entendamos a Dios lo que Él entiende y para que veamos su iglesia como Él la ve. Hagamos esta oración. Señor, queremos comprenderte, queremos pensar como ti. Queremos crecer a tu imagen, queremos ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que haya disfrutado de las enseñanzas presentadas en este programa acerca del señorío de Cristo con su maestro Juan Carlos Ortiz. Envíe sus cartas y comentarios al Señorío de Cristo, P.O. Box A, Santa Ana, California, 92711. Recuerde que Jesucristo es el Señor.